Ya empezamos la clase. Buenas tardes a todos y todas. A ver, recordemos que estamos viendo las escuelas tradicionales, las escuelas más importantes vinculadas al desarrollo del conocimiento jurídico y sus métodos. Hasta ahora hemos visto las del justnaturalismo y hemos visto y vimos justnaturalismo escolástico o católico, más o menos, ¿no? Porque no era solo naturalismo, sino toda la ciencia jurídica medieval con sus formas de interpretación, etcétera. Después vimos el naturalismo práctico con una base en el pensamiento jurídico crítico y después vimos el naturalismo racionalista. ¿Qué pasa con el racionalismo? Que al final cuando los lees se parecen un poco a estas escuelas que van a anunciar ahorita Cuaya, pero justamente la diferencia es que ya estos son positivistas. ¿Cuáles? Y estaría bien como que al final de la exposición de ellas pusiéramos, bueno, cuáles son los puntos básicos de los cuales se diferencian, no solo como métodos de interpretación, que este es el otro tema. El otro tema es que hasta ahora excepto el pensamiento jurídico crítico, todos se han basado en cómo se interpreta el lenguaje del derecho, ¿no? Y esto es importante que se den cuenta. ¿Por qué? Porque sería, y es un poco la conclusión de esta unidad, son escuelas tradicionales, y van a ver que después lo que es Hart, lo que es Kelsen, también es el método de cómo se interpreta el derecho, ¿no? Eh, cómo se interpreta el derecho. Cómo realmente siempre están pensando en el lenguaje normativo. Puedan tener un fundamento u otro, un fundamento místico, un fundamento como es el caso religioso, o un fundamento en la razón, que es el caso del racionalismo, o ahora un fundamento en la razón pero vinculada a la norma jurídica y a la voluntad del legislador, que eso es lo que vamos a ver ahora, pero no hay fundamentos materiales, a diferencia de Bartolomé, que el fundamento de las normas o la percepción de lo jurídico siempre tenía que ver con la realidad social, con lo material, con lo que ocurría en la vida. Entonces, si quiero que eso lo tengan en cuenta, porque son ámbitos epistémicos, pero son importantes ¿para qué? Para que a la hora que ustedes, y por eso lo insisto, en cada clase le comento, para que a la hora que ustedes hagan una investigación sepan dónde ubicarse. Una investigación no se puede hacer o ustedes no pueden ejercer el derecho si no saben dónde están. Porque lo que les van a enseñar durante toda la carrera es aprenderse procesos técnicos en las normas. Y entonces una de las cosas que ustedes pueden aprender, o intento que estén aprendiendo en esta clase, justamente es que em, el proceso técnico de las normas jurídicas lleva en sí estos posicionamientos. O puedes tener un fundamento, por supuesto, en la voluntad del legislador, en la norma jurídica, que es lo que más va a prevalecer hoy, no las visiones naturalistas, o puedes tener una percepción más vinculada a la realidad social. Y es un poco por ahí por donde yo estoy dirigiendo esta unidad. No es un tema de que sepan aprender epistemología, sino que sepan ubicar desde donde ustedes van no solo a investigar el derecho, sino a aplicarlo también en un futuro cuando sean abogados. En un futuro todavía un poquito más lejano, pero en un futuro más o menos lejano, porque al final ustedes empiezan a trabajar antes que se gradúen. Entonces vamos a dejar a Cuaya. De Cuaya vamos a pasar a los compañeros que iban a exponer crisis de la concepción tradicional. Y bueno, ahí vamos avanzando. Dale, adelante. Yo ya me callo. Profesora, Dígame. bueno, no sé si me permite explicar brevemente la cuestión del silogismo jurídico. Sí. Cuando lo que ustedes quieran, ustedes siguen su exposición, son las 3:17, tienen ¿cuánto? Unos 15 minutos más, 10 Cuaya, tú 5, ¿vale? Va, adelante. ¿Comienzo yo entonces?
Ustedes son las que exponen, deciden qué Sí, hacer, por bueno, favor. nos habíamos quedado en lo que era el método jurídico, que había explicado que yo, fuera de la lectura, había encontrado la cuestión deductiva y que se podría aplicar en esta lectura. Igual, la misma lectura mencionaba la cuestión del silogismo jurídico, que a partir de que ya sea el legislador, porque en la exégesis nos marca que son las normas jurídicas que ya están dadas, pues entonces se va a limitar a la interpretación de la ley para establecer pues consecuencias, ¿no? En este sentido se va a limitar pues a resolver, consultar y solucionar y no a la, la ley, ¿no? Entonces esto parte en que se basará en el silogismo, que tratará de hacerlo de forma perfecta y se encuentra en una premisa mayor, una premisa menor y el resultado, que en la primera parte de la lectura lo menciono como la premisa mayor como la ley general, la premisa menor como aquella acción conforme a la cual está en la ley, es decir, el significado que va a tener dicho acto, dicha acción ante la virtud del derecho. Y pues el resultado, que es a partir precisamente de la codificación o vamos de los códigos presentados, es que analizando dicha acción se verá si se ajusta a la norma o a la ley escrita que ya está en la codificación y para ya sea hacer la libertad o la pena, o sea, sancionar o dejar de inculpar. En otra parte del texto pues dice también lo mismo, solo que cambian que la premisa mayor está constituida por una norma jurídica general y abstracta, o sea, como ya lo venimos cometiendo, que es un acto y la consecuencia que va a tener, o sea, el ser y el deber ser. Y en la premisa menor nos menciona otra vez los hechos que se estarán interpretando en la ley, ¿no? Y esto genera para la seguridad jurídica un poco o más bien genera un formalismo para las personas y esa seguridad. Y, y va a juzgar al ciudadano conforme a la ley escrita. O sea, vuelvo a repetir, en la codificación, verá si este silogismo o la premisa menor se ajusta a una ley ya establecida para penar, sancionar o liberar. Sería todo por lo del silogismo y ya dejo a mi compañera. Gracias. Muy bien, adelante, sí, exactamente. Y justamente es el método fundamental que el positivismo jurídico va a poner en la mesa inicialmente. Adelante, las escuelas, vamos. Ok, yo voy a hablar de Friedrich Carl von Savigny y entonces nos habla de la metodología jurídica del siglo XIX. No sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Sí, 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 te escucho. Ok, perfectamente. gracias. Ok. Entonces, pues, nos hablan de que él es una de las figuras más relevantes del positivismo y de acuerdo al contexto en el que se encuentra Savigny, entonces tiene que hacer frente a un contexto científico y es por eso que tiene un pensamiento reaccionario a y de alguna forma tiene también una posición anti-jus naturalista. Además, nos da planteamientos historicistas, ya que nos habla de que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico y también por eso es como el hecho de que estudia el corpus juris. Ah, eh, también nos habla sobre un derecho abstracto, profundo, racional y habla sobre una conciencia del pueblo, sobre esto, y nos dice que en realidad las normas jurídicas no es lo único que es el derecho, sino que tenemos que abarcar más allá y es donde nos habla de un sistema. Entonces, nos
sistema jurídico como un sistema de contenidos en donde pues ahí contienen las normas jurídicas y de una construcción de estas. Además, hablando sobre el título del capítulo, nos dice que se llama el salto sobre esa, perdón, y acerca de la sombra, o sea, perdón, voy a repetir el nombre, el salto del positivismo sobre su propia sombra, porque a pesar de que ya hay cierto cambio, todavía sigue un trasfondo hermenéutica, un trasfondo de lo que habló el equipo anterior, o sea, a pesar de que ya cambiamos, sigue ese pensamiento y bajo la sombra de del que hablamos ahorita. No sé si me explico. Sigue la exposición, haz la exposición, después vamos a ir viendo. Ok, gracias. También nos dice que la presencia en la vida real de las reglas de derecho contenidas en las fuentes requiere la previa asimilación. Nos habla de que el juez debe hacer una asimilación, ya sea el juez, un ciudadano, dependiendo de la persona que lo haga, tiene que hacer una asimilación antes de interpretar la ley o la norma jurídica. Y también nos habla una forma para interpretar la ley, que se supone que, de acuerdo a lo que él nos dice, se necesitan 4 aspectos, o tenemos que tomar en cuenta 4 aspectos, que es el término, el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Ahora vamos con Jeremy Bentham. A ver, un momentito. A ver, porque también es muy importante entender cuál es la diferencia, por qué es anti-naturalista Savigny y cuál es su elemento fundamental que lo hace positivista. Porque se supone que de acuerdo al contexto en el que se encuentra, toma una posición, un pensamiento reaccionario a porque dice que no podemos... No, reaccionario quiere decir conservador, en todo caso contrario a otro pensamiento. Bueno, contrario, sí. Y como el anterior habla sobre más bien apegarse a la letra escrita, él nos habla de algo diferente, sino más bien interpretarla y hacer como, al anterior como apegarnos como una interpretación de acuerdo a la gramatical, sobre el lógico, el histórico y el sistemático, porque también ya nos habla de un sistema. ¿Y qué cosa es el anterior? Porque ¿cuál es el anterior pensamiento? Sobre el justnaturalismo. ¿De qué tipo? Racionalista. Ok, porque el otro también tiene interpretación conjetural, todo es sobre la ley, la norma. ¿Cuál es la diferencia justamente acá? No sabría decirle. Bueno, adelante. Hablamos de... Dale, adelante, Jeremy Bentham. Pues él ya nos habla sobre un utilitarismo porque tiene una posición pragmática y hablamos de que tiene una formación intelectual y racionalismo constructivo. Ya en sus obras, que son 2, construye su utilitarismo y va de acuerdo al principio de utilidad, ya que él dice que lo que es útil tiene que, de acuerdo a lo que es útil, por así decirlo. Y también plantea la conciencia de la dimensión intelectual de la labor hermenéutica del intérprete. Es que él nos habla acerca también igual de la interpretación, pero diferente, porque dice que primero va la letra escrita y ya después como la interpretación del juez o la voluntad del juez. Y también considera que la ley
es un conjunto de signos declarativos de una voluntad concebida o adoptada por el soberano de un estado, o en este caso podría ser como el que el juez, ya que dice que primero tenemos que tomar otra vez como que la letra escrita y después la voluntad del juez. Eh, bueno, aquí está, la interpretación primero tiene que ser realizada y la voluntad del legislador. Seguimos con John Austin y él siempre lo han ligado con Jeremy Bentham también por la defensa del utilitarismo y nos habla de una epistemología analítica. Y él formaliza y reconstruye el contenido del derecho dándole de una fundamentación positivista. Él también nos habla acerca igual de la interpretación, pero que también sobre la letra escrita o las normas, y dice que tenemos que, el juez no debería, si la letra se entiende tal cual como es, se debe tomar así, y el juez no debería extenderse si no es necesario, o sea, no debería una interpretación más extensiva si no lo requiere. Y ya no puse las diapositivas acerca de la escuela de exégesis, pero la escuela de exégesis, esta tiene una posición más dogmática porque de acuerdo se supone que es un movimiento de profesores de una facultad de derecho, aunque no es un movimiento como tal, sino que de acuerdo de que es dogmático, él nos dice que no debemos interpretar las normas, sino que deberíamos tomarlo como tal cual está en las leyes o es de tal cual está escrito. Y bueno, creo que es todo. ¿Ya terminaste? Bueno, ¿puedes dejar de compartir? Sí. A ver, ¿cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre el justnaturalismo racionalista, que tiene una serie de posiciones específicas vinculadas a las normas jurídicas, y estas primeras escuelas positivistas? A ver, hay dos contextos históricos evidentes, es como del siglo XVIII, XVII, XVIII al siglo XIX. Ha habido una serie de cambios históricos que ya lo vimos en clase, justamente, que provocan que el derecho sea realmente otra cosa, ¿no? No solamente una construcción abstracta, general, etcétera, sino que sea otra cosa. Entonces, primero quiero saber, a partir de ese contexto, es un contexto y una situación no solo histórica, sino histórica económica, y económica en el sentido de que el capitalismo industrial se ha desarrollado tanto que genera en su relación social, el capital es una relación social, no es una persona solamente que el capitalista es el dueño de los medios de producción, es verdad, pero el capital es una relación social en sí. Y la relación social es la que se da entre explotados y explotadores, justamente entre los que son dueños de producción y los que somos trabajadores. Tiene muchas dimensiones esa relación social hoy, pero justo en el siglo XIX era mucho más clara, más limpia, en el sentido de, de los dueños de la fábrica, los dueños de las tierras, los dueños de las materias primas, y los dueños de las tecnologías, y los trabajadores que vendían su fuerza laboral, ¿no? Hoy por hoy, claro que les decía, esto tiene más matices porque no solo se sigue vendiendo la fuerza laboral como mercancía, pero el proceso de las mercancías de sí, lo que se vende y se compra hoy y se consume, es más complejo en el sentido de que realmente la relación social del capital hoy se sustenta mucho. Hay temas financieros, por ejemplo, especulación financiera que no se veía en el siglo XIX, y también se sustenta mucho en venta de imagen, ¿no? Hoy la gente compra más que una mercancía, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es qué uso yo le doy a esta playera, ¿no? O a este celular. Y el valor es para qué sirve, ¿no? ¿Qué uso le das y para qué sirve? ¿Qué necesidad te satisface?
y el valor de cambio sería más bien en cuanto lo compras. Y justamente toda la mercancía entre un valor de uso y un valor de cambio cambian los valores. Y lo cambian, y por ejemplo la mercancía esta, que es como si fuera un celular, esto, que se consume, su proceso su proceso de elaboración, de producción, es, no sé, es infinitamente mucho más barato que su proceso, que el precio que uno paga por ellas, ¿no? ¿Y por qué? Porque sencillamente, justamente quien produce este celular es una persona que les trae plusvalor, ¿no? Que les traen plusvalor. ¿Cómo les traen plusvalor? Porque nosotros los trabajadores somos muy creativos, no solamente nos trabajamos quizás 8 horas, pero esas 8 horas somos mucho más creativos y mucho más eficientes, aunque no lo crean, que el pacto de salario que nos pagan. La gente dirá, no, no son eficientes. Bueno, regularmente la que no es eficiente es la burocracia, eso, pero los obreros sí. Y lo que hacen es que trabajan mucho más de lo que realmente se les paga. En el caso de también esto se traspola a todo tipo de mercancía. La fuerza laboral también es una mercancía. Y esa mercancía es lo mismo. Tú estás vendiendo, ¿qué estás vendiendo? Tu tiempo. Vendes tu tiempo, tu racionalidad, tu quehacer. Y lo vendes y realmente el tiempo que tú trabajas, pero aquí es al revés, el tiempo que tú trabajas y todo lo que tú le pones a tu trabajo en esas 8 horas, o en el siglo XIX eran 16 realmente, era mucho más de lo que realmente el cambio que te dan por ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se describe en la relación del capital. Y ese es el contexto en el cual estos autores están intentando ver qué está pasando en su nuevo mundo. A ese contexto se llega producto de las revoluciones, y la Revolución Francesa es fundamental para esto. Pero en Alemania, por ejemplo, hay grandes fábricas, y en el caso de Inglaterra también hay grandes fábricas. Es decir, Jeremy Bentham está en una Inglaterra llena de fábricas y de este tipo de relaciones. La Escuela de Exégesis Francesa está en una Francia posterior a la Revolución Francesa, pero que empieza a tener todo este proceso de desarrollo industrial, y el otro es Alemania, que realmente no ha tenido ninguna revolución. De hecho, Alemania es muy interesante que nunca tuvieron un proceso fuerte de cambios durante el siglo finales del XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es donde empiezan a hacer algunos cambios de instituciones políticas, pero no obstante debate mucho todo el proceso histórico, político, jurídico interno. Entonces, dentro de ese contexto, lo que queda muy claro es que la intelectualidad está en contra del ancien régimen, es decir, del régimen del Estado absolutista, de las monarquías absolutas. De hecho, la Revolución Francesa no es una revolución burguesa, es una revolución antimonárquica, anti-absolutista. ¿Sí? Eso es lo que quiero que también entiendan. A pesar de este contexto en el que estoy hablando, este contexto que hablé inicialmente es como de los años 30 del siglo XIX, ¿no? Donde están todas esas escuelas ebulliendo, ¿no? Todas las escuelas que acaban de Cuaya hoy de mencionar. Pero antes, pero todos los procesos políticos jurídicos que dieron realmente sustancia a las escuelas, como es el caso fundamentalmente de la Revolución Francesa, con la escuela del exégesis francés, etcétera. Acuérdense que la Revolución Francesa influyó en toda Europa, no solamente en Francia. Lo que están haciendo es diciendo, no queremos ya monarquías absolutas, no queremos un rey que decida jurídicamente lo que quiere, no queremos un rey que ponga penalmente, que dé penalmente elementos que decide cortarle la cabeza a alguien porque así lo decide el rey, porque tiene la legitimidad desde el punto de vista del fundamento divino, de la voluntad divina, de tener el poder, y decide que está contra
el Estado a esta persona y le corta la cabeza. O no queremos que decida todos los temas económicos sin consultarnos, ¿no? O no queremos que despilfarre o que se meta en guerra sin que tenga un cuerpo colegiado que también se le consulte. Y por eso son estos procesos, sobre todo Francia y Estados Unidos, ¿eh? Y ese contexto hay que entenderlo. Francia y Estados Unidos muy claro ese proceso, porque Estados Unidos se revela económicamente frente a la colonia inglesa, porque justamente el Parlamento inglés le está imponiendo unos impuestos que ellos no pactaron, y de ahí sale el famoso principio, y me imagino que en historia hayan visto eso, en sistemas jurídicos, no taxation without representation, no impuestos sin representación, no me puedes aprobar un impuesto tú, monarca, sin que pase por los parlamentos, que son los elegidos, y sale de la Revolución Francesa, eso es Estados Unidos, y sale de la Revolución Francesa los principios del semiparlamentarismo, ¿no? Un parlamento como tercer estado, el tercer estado que es el que decide las cuestiones no solo económicas, sino también políticas, las normas, etc. Ese es el contexto. No recuerdo si la clase pasada las chicas comentaron tanto el contexto, pero es importante, sí comentaron algo, pero no recuerdo, pero es importante que lo recordemos para que entonces digamos, entonces, ¿en qué contexto se está dando la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham, que la escuela de la exégesis francesa y la escuela histórica alemana de Frédéric von Savigny? Y por qué ellos piensan lo que piensan y por qué se quieren diferenciar del justnaturalismo racionalista. Ahí lo dejo y ahora les doy la palabra a ustedes. Entonces las preguntas son estas. ¿En qué se diferencian estas escuelas justpositivistas de las escuelas justnaturalistas racionalistas? Y ¿en qué se diferencian fundamentalmente desde el punto de vista de sus métodos y no sus métodos, sino sus concepciones, y desde el punto de vista de también de no solamente de cómo conciben el derecho, sino cómo se va a interpretar este? A ver, les dejo la palabra. ¿Quién va a participar? Recuerden que todo esto va a ir a examen, incluso las que expusieron van a hacer exámenes. Van a hacer exámenes, va a haber exámenes y va a haber exámenes sobre todo esto. A ver cómo les va, porque me imagino que estén muy cómodos y si no leen los textos en función de que, ya yo expuse o no me toca exponer, le toca exponer a alguien, yo ¿para qué? Me pongo a leer. ¿No ven las diferencias? A ver, Monet. Es que no sé si, bueno, obviamente tiene que ver el contexto histórico, pero me refiero a que, bueno, si hablamos de justnaturalismo, pues partía de esto del derecho natural o inclusive de la cuestión de que venía de un ente, de un dios, y en el justpositivismo, pues ya busca A ver, como... te voy a interrumpir un momentito. El justnaturalismo racionalista no viene de Dios. ¿De dónde viene el derecho? Es que tienen que tener eso un poquito más claro. Viene, perdón profesora, viene soy Dalia, viene de la razón del ser humano. Sí, pero ¿de qué tipo de y esa razón en dónde está? ¿Esa razón está vinculada a qué? ¿A la naturaleza? Profesora? A la naturaleza. Sí, a la naturaleza. Por eso es que la palabra lo dice, justnaturalismo racionalista. A la razón natural, ¿vale? Entonces, espera, vamos a dejar a Monet, espera un momentito. Si quieren decir algo de esto, entonces, adelante. Pero si no... Bueno, ya, dime. como lo plantea, entonces, si viene de la cuestión de la naturaleza, pues en el justpositivismo buscaba dejar a un lado como ese planteamiento racional natural y pasarlo como tal a lo que era el hombre. O sea, por eso es esta cuestión de que la ley se tiene que escribir, se tiene que plasmar para que pueda ser como válida, como haya esa seguridad y es que no sé cómo, de eso de lo natural pasar
a la cuestión más racional, pero no a la naturaleza, sino al hombre. Muy bien, a la ley, a la norma escrita, Monet. A la norma Exacto. escrita, claro. Sí, ya, sí, sí te entiendo, lo que pasa es que a veces, no sé por qué, se enrolla un poquito. A ver, Raciel, adelante. Muy bien, Monet. Muy bien. No, sí, no sé si ya me estoy igual revolviendo un poco con las lecturas, pero si no mal recuerdo, igual como menciona mi compañera, bueno, se deja de creer en la ley suprema, por así decirlo, en la que emana del Dios supremo, que es Dios, y se empieza más a creer en una idea, bueno, se empieza más a crear un concepto de Estado, que es el que se va, bueno, un colegio como legislativo, y es así como se considera una sola forma del Estado. Es que no recuerdo cómo lo mencionaba en la lectura, pero entonces se empieza a generar la ley, y mediante esa ley, como es una ley que fue construida mediante los legisladores, es una ley que se debe de aceptar. Por eso se busca ese proceso de codificación. Muy bien, muy bien. A ver, alguien más, eso está muy bien. A ver, Angélica, adelante. Pues justamente esta parte de que tan es de la naturaleza que los consideramos que ese derecho está como intrínseco a las personas. Ujú. Y, o sea, el ejemplo más claro que se podría dar, yo siento que sería lo de los derechos humanos. Y ya el otro sería esta parte de que nos empezó a comentar la compañera ahorita, en donde se tiene que hacer no se puede hacer una interpretación de la ley, porque para eso es solamente la norma y tiene que aplicarse pues literalmente y no dar lugar como a esa interpretación, ¿no? Y ya como en conjunto sería como, por ejemplo, tratándose de derechos humanos, pues antes sí seguíamos solamente reconociendo a los que estuvieran en la ley, y ahora ya es como un poco más amplio y tomamos esta parte de naturalista para reconocer que son intrínsecos y que no necesitan estar todos enumerados para saber que ahí existen y reconocerlos. Ok, la última parte te la escuché un poquito menos porque hay un poco de ruido ahí. Hay algo, no sé si hacías algo con lo del papel. Oye, no sé qué hacías, pero era horrible, ¿eh? La neta. Sorry. Eh, a ver, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, Stephanie, adelante. Bueno, es que yo recuerdo mucho de la tercera lectura, donde se habla de Yandomat, que esta persona nos habla, a lo que estoy entendiendo, de un naturalismo racionalista, porque estamos hablando de que sí, como que el legislador era esa persona que estaba como dotada de lo divino, pero él es el que creaba las leyes, o sea, ya era más creado por personas, no tanto como por un ente divino o algo así, sino era por una persona, pero esta persona era el legislador. Entonces eso sí es más o menos, podría ser el naturalismo racionalista, o no lo entendí bien. Sí, de hecho, a ver, cuando leemos a los naturalistas racionalistas, que están en el siglo XVII, XVIII, se pegan mucho a los positivistas estos del siglo XIX, pero justamente todo el contexto histórico que mencioné en la primera parte de la clase es la que nos da la diferencia, las grandes diferencias. El problema es el siguiente, y lo dijo muy bien Raciel también. El tema es el siguiente, si bien todo es verdad que tiene un fundamento divino, el gran cambio de toda la ciencia jurídica medieval al naturalismo racionalista es que el derecho está en la razón, está en la naturaleza de las cosas, el derecho está ahí hay un orden, para que entiendan el concepto naturalista. Ahí hay un orden, aquí hay un orden. ¿Cuál es el orden? El natural. De hecho, si seguimos esas pautas, por ejemplo, nunca podría haber aborto, por ejemplo, para que entiendan cómo eso es un orden natural. Si hay fecundación no puede haber aborto de ninguna manera, y menos por la voluntad de las personas, porque justamente hay un fundamento, en el fondo, un fundamento divino, ¿no? Que es que Dios quiere que ese orden exista de esa manera, ¿no? Y es que todos procreemos. Esto es un invento de la Iglesia cristiana a partir del siglo XVI, ¿eh?
evidentemente, pero lo que quiero decir con esto es ese orden, justamente en la ciencia jurídica medieval, que San Agustín, sobre todo San Agustín primero en los 600 y después Santo Tomás en el año 1000, 1100, le dan todo un fundamento divino, pero saben perfectamente que ese orden divino se expresa en la naturaleza y después la naturaleza pasa a ser un derecho positivo. Nadie nunca niega eso. Cuando llegas al naturalismo racionalista, si bien ellos no niegan el fundamento divino, místico, no hablan de un derecho divino. Hablan sobre todo de que ese fundamento místico puede estar en todas las cosas porque nadie rompe con la cuestión esta secular. No son seculares ellos, no son laicos ni mucho menos. Pero le dan mucho más peso y les importa más el proceso de la racionalidad de los seres humanos, Jean Domat, Hugo de Grocio y el otro, ahora no me acuerdo cómo se llama, Samuel Pufendorf, le dan mucho más peso a que la razón es la que va a descubrir todos esos principios de orden en la naturaleza de las cosas. Es la razón la que las va a descubrir. Sí, es verdad que en el fondo hay un fundamento divino, lo dijeron los medievales, pero ya eso no va a ser lo fundamental. Lo fundamental va a ser el proceso racional de la construcción de las normas jurídicas. ¿Está bien? ¿Van conmigo? ¿Sí? De cómo realmente nosotros racionalmente vamos a descubrir el orden natural. Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué esto? Pues que se los expliqué. Justamente están muy influenciados por la revolución científica. Y eso es la revolución científica. La revolución científica está buscando el orden en la naturaleza desde la razón y la empiria. Recuerden cuando vimos la revolución científica. La revolución científica busca todo el tiempo el orden de la naturaleza y la seguridad en la naturaleza a partir de la razón y la empiria. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Van conmigo? Bueno. ¿Qué va a pasar después? Justamente es todo el contexto que hablamos en la primera parte de la clase. En todo ese contexto, que es el desarrollo ya del capitalismo, el desarrollo del capitalismo industrial, pero también y sobre todas las cosas, los procesos de ruptura político-jurídicos que hubo, sobre todo la Revolución Francesa para toda el centro de Europa, la Europa occidental, y la independencia de los Estados Unidos, que tiene ecos también con un diálogo con la Revolución Francesa, si bien la Revolución Francesa empieza del 89 al 99, y la independencia de los Estados Unidos es en el 76, es antes, pero las ideas se están comunicando. ¿Cuáles son las ideas que se comunican? Las ideas de la Ilustración. Pero todos los ilustrados son racionalistas y naturalistas, Kant, todos, Rousseau. Pero todo el debate político, sobre todo, se centra en que el mundo tiene que ser antimonárquico, antiabsolutista, que las personas tenemos derechos, libertades, y de ahí vienen todos estos procesos. ¿Sí se entiende? Pero esos procesos están asociados, para que tengan un poquito más de complejidad mental en sus análisis, no solo es un proceso ideológico de ideas, de movimientos intelectuales, sino también es un proceso vinculado al desarrollo del capitalismo industrial, justamente. Si no, pues no crean que funciona. Esto es una amalgama bastante engarzada de lo económico, lo político, lo jurídico y lo intelectual, lo ideológico. Bueno, en ese sentido, lo que va a pasar justamente es que se dan los procesos de ruptura política, que son justamente el proceso de la Revolución Francesa, y ese proceso de la Revolución Francesa te va a generar una perspectiva muy fuerte acerca de quién legisla, quién es el que pone las leyes y quién las aplica. Esa es la pregunta. Y quién aplica, quién crea el derecho y quién lo aplica. Volviendo a los ámbitos metodológicos del derecho. ¿Quién lo crea y quién lo aplica? ¿Se acuerdan de los ámbitos metodológicos del derecho? Creación, aplicación, investigación, enseñanza. ¿Se acuerdan? Bueno,
Ese es el cuestionamiento, quién lo cree y quién lo aplica. Y ahí sí hay una ruptura muy fuerte con el justnaturalismo. Y dicen, ¿quién lo crea? Pues el legislador. Pero ¿y por qué el derecho es creado por el legislador? Y todo eso está en las lecturas, justamente. El derecho es creado por el legislador porque el legislador refleja la voluntad soberana del pueblo y tiene base en el concepto de soberanía. ¿Sí? ¿Vienen conmigo? ¿Van conmigo? Bueno. Tiene base en el concepto de soberanía. Justamente, el legislador aplica el derecho, y el derecho lo crea el legislador, pero lo crea por un mandato de representación. Y el mandato de representación tiene base en que el pueblo es el soberano, no ningún monarca. No ninguna estructura del absolutismo, sino la población, el pueblo. Ese fue el legado de este tipo de revoluciones. Por eso con estas revoluciones también se hicieron nació el constitucionalismo, nacieron las constituciones que conocemos hoy, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué se reflejó en todas esas constituciones? Todas, la de Estados Unidos, la francesa y todas las que vinieron después, por ejemplo, en América Latina, con las independencias de América Latina, es que la soberanía reside en el pueblo, como principio. Y si la soberanía reside en el pueblo, entonces, ¿qué es lo otro que va a pasar? Que si la soberanía reside en el pueblo, entonces, ¿cómo el pueblo delega esa soberanía? La va a delegar mediante la democracia representativa. Esta clase no voy a discutir esos temas, yo estoy en contra de la democracia representativa, para mí es una coartación de la verdadera democracia que debería ser participativa. No estoy en contra del todo, estoy en contra de cómo se fue gestionando eso en el siglo XIX. Me refiero a que fue un proceso también de dominación de las élites que existían. Pero creo hoy que deberíamos articular participación y representación a la vez, ¿no? Porque ya tenemos muchas ciudades muy grandes, megalópolis, grandes, también muchos habitantes y no puedes hacer todo participativamente, en eso estoy de acuerdo. Necesitas representantes. Cambiaría la noción de representación. Bueno, volviendo. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es, estos procesos políticos jurídicos cambiaron toda la naturaleza del derecho al estar contra las monarquías absolutistas. Y entonces ya los derechos no son naturales y la razón los descubre. Lo que queremos es quitarle todo el peso a lo que pueda legitimar a las monarquías absolutas. Y en ese sentido lo que se genera es toda una concepción del derecho que es creado sí por la razón. Fíjense, los exégetas franceses, el propio Savigny y el propio Jeremy Bentham y John Austin, que no lo mencionaron, son personas que también son racionalistas y que se formaron en la noción justnaturalista, pero tienen muy claro que tienes que romper la lógica de la naturaleza, porque la naturaleza te trae un dogma que ellos no están de acuerdo, y que si la voluntad es del pueblo y el pueblo la delega en los parlamentos, en los legislativos, pues la razón que va a primar es la razón de Estado mediante el legislativo, la razón del legislador. Entonces, justamente lo que están haciendo es una noción nueva, que es la racionalidad del positivismo. Que el derecho, ¿dónde está? ¿Quién lo crea? Pues el legislador, cumpliendo el mandato representativo, evidentemente. ¿Y cómo lo crea? Pues por su propia creación racional. ¿Está bien? Entonces, epistémicamente, los positivistas son racionalistas por excelencia. Ahora, ¿cuál es la distinción entre las tres escuelas? Uno, que, por ejemplo, Savigny habla no solamente de una razón positivista vinculada al Estado, sino también de una razón histórica. Y usa la metodología histórica. ¿Por qué usa Savigny la metodología histórica? Porque él cree justamente, y les voy a explicar por qué, tiene mucho que ver con, ¿cómo se llama? Con el devenir de lo que era el mundo germánico, ¿no? Alemania tenía un gran desarrollo industrial y no había podido romper las estructuras políticas feudales todavía. Tenía una dieta que
que era la base como de un semiparlamento, pero con personas que tenían categoría de nobleza, tenían un emperador, un Kaiser, y no tenían unas estructuras como, por ejemplo, en 1830, no tenían las estructuras que había generado ya Francia, ¿no? Parlamento, república, derechos, una declaración del hombre ciudadano, también una de la mujer que nunca aprobaron, una constitución, ¿no? E incluso teniendo Inglaterra una monarquía, tenían un parlamento, 2 cámaras, la de los lores y los comunes, había ya un proceso electoral, aunque fueran todos procesos electorales censitarios, es decir, hombres blancos y propietarios eran los que votaban. Entonces es muy fuerte para los alemanes en su propio desarrollo tener ese contexto en el cual en su país no había ocurrido ningún proceso de ruptura política. Y entonces filosofaban mucho. Y recuerden que Savigny es contemporáneo a Hegel. Toda la filosofía clásica alemana es una filosofía de mucha profundidad sobre la política y el Estado, para que sepan más o menos por dónde va el asunto. ¿Está bien? Y justamente, ¿por qué Savigny habla del espíritu del pueblo y de esta metodología histórica? Porque ellos se creen herederos del antiguo derecho romano. Ellos se creen herederos del antiguo imperio romano. Y entonces ellos dicen, nosotros tenemos que buscar en los conceptos del derecho en esa antigüedad, en ese decursar histórico del espíritu del derecho nuestro, que es el romano. ¿Sí se entiende? Por eso usan la metodología histórica. ¿Sí? Porque ellos dicen, no, tenemos que buscar el espíritu del pueblo es su tradición histórica. Y su tradición histórica, fíjate, es un concepto muy hegeliano ese. El concepto hegeliano donde se sintetiza qué cosa es dónde está el espíritu del pueblo. Hegel decía que en el Estado. Entonces, ¿dónde dice Savigny que está el espíritu del pueblo? En el derecho. ¿Y dónde se rastrea ese espíritu? En la historia. En el decursar histórico, en sus contradicciones. Tienen un fundamento dialéctico, en el caso hegeliano, pero idealista, ¿no? Idealista en el sentido de decir, es que históricamente ha habido una serie de contradicciones, pero siempre se sintetizaron los conceptos fundamentales, ¿no? ¿Qué cosa es la persona jurídica? ¿Qué cosas son las obligaciones? ¿Qué son los contratos? ¿Qué es el derecho? ¿No? Todos esos conceptos se sintetizan históricamente, entonces esos son los que hay que buscar en el espíritu del pueblo, en ese decursar histórico y reflejarlo en la legislación. Ese es el gran aporte de Savigny, que sí es un juspositivista, pero el gran aporte extra es que esa norma jurídica no solo la vas a buscar en la voluntad del legislador, sino que la voluntad del legislador tiene que buscar las normas justamente en ese espíritu del pueblo. ¿Está bien? Mientras la escuela de la exégesis francesa, y lo estoy explicando porque realmente quedó muy más o menos explicado todo esto, ¿no? De verdad. La escuela de la exégesis francesa va a buscar, va a tener una adicción, que fue un poco lo que dice Raziel, el tema de la voluntad del legislador, va a tener una adicción al proceso codificador que generó Napoleón, que además no es un proceso codificador para Francia, perdón. Ustedes ya vieron sistemas jurídicos comparados, contemporáneos. La codificación empezó en Francia y abarcó toda Europa. Hicieron grandes procesos codificadores, todas las naciones, y a nosotros nos llegaron esos códigos, ese código civil francés, a nosotros en América Latina, a partir de las independencias, llegaron esos códigos. Entonces, ¿cuál es realmente el espíritu de la escuela de la exégesis francesa? Es respetar por encima de todas las cosas la voluntad del legislador mediante la letra de la ley. Fíjate, ya no estamos buscando ni la voluntad de Dios ni la voluntad de la naturaleza, sino la voluntad del legislador, de la racionalidad legal de Estado, del legislador, que se funda en la soberanía. Soberanía que tiene el pueblo y entonces voluntad que se va a reflejar en lo que el legislador expresa en las normas jurídicas. Y la filosofía utilitarista de inglesa también cree mucho en la norma jurídica, pero fíjense, creen, y aquí por eso también tienen que
tener en su cabecita conocimientos de sistemas jurídicos contemporáneos, de que justamente ¿cómo se llama? Lo que ellos están planteando como letra de la ley son los precedentes. Y los precedentes existen como tal. Y al existir ya hay que buscar la solución de los casos en esa letra escrita. Cuando hablan de letra escrita es esa. ¿Ok? Ahora, les voy a comentar algo más. Es muy importante que no solamente nos quedemos con esa voluntad racionalista de los legisladores o de los que o de ese derecho que está escrito. Hay que tener en cuenta que abogan todos por un derecho que esté ya establecido, por tanto bastante prefigurado, abogan por el concepto de sistema que no es un concepto propio de este grupo, sino que viene desde el justnaturalismo racionalista, el de tener sistemas completos, coherentes, desde el punto de vista legal establecidos en las normas jurídicas y en todo el sistema legal vinculados al Estado-Nación. Por tanto, el derecho del positivismo es un derecho abstracto. Abogan por los principios de universalidad, es decir, el derecho es para todos los franceses, para todos los mexicanos, para todos los ingleses, ¿entienden? Ese es el principio de abstracción y generalidad, que eso es un principio muy importante frente a quién, frente a los monarcas. No hay monarcas que pueden aplicarle a Milay una cosa, a Arturo Raciel otra, a Dalia Estefanía otra, a Monet otra cosa, no. Según sus intereses y lo que quisieran, sino más bien es bajo, se supone que el derecho se vuelve general y abstracto, se aplica para todos y todas por igual. Entonces, no solamente vamos a tener un derecho escrito, vamos a tener un derecho sistemático, racional, emitido por los legisladores o por los precedentes judiciales en el sistema anglosajón, sino que también vamos a tener un derecho general y abstracto, un derecho neutral, porque se supone que una de las grandes rupturas entre el positivismo y el naturalismo es que la moral no entra a jugar un papel relevante en el derecho, que ya justamente la moral no tiene un papel, porque la moral es subjetiva. Ellos ponen la moral como subjetiva, y si la moral es mía, por ejemplo, si la moral es de Natalia, o de Sofía, o de Angélica, o de Estefanía, no puede ser parte del derecho, porque la moral la tratan como la moral individual. Y entonces, no quiere decir que el derecho no refleje elementos morales, sí lo refleja. Sí refleja elementos morales, pero elementos morales que se fueron construyendo históricamente, socialmente, pero que una vez ya estando la norma jurídica escrita, se supone que esa norma tiene que ser neutral para todos y todas en su aplicación, creación-aplicación. ¿Está bien? No sé si Y por último, el proceso de interpretación, que ya lo explicó Monet. Monet explicó muy bien el silogismo jurídico, que es que justamente una vez que tienes esas normas, ¿cómo las aplicas? Mediante el silogismo jurídico. En este caso, el silogismo jurídico es para el sistema románico, fundamentalmente, y el sistema anglosajón aplica el método analógico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el método subsuntivo de las normas? Quiero que les quede muy claro todo esto, porque justamente tienen que tener muy claras las diferencias, si no les parece que... Lo que pasa es que estos autores este autor específicamente les están dando los métodos, pero los métodos y las nociones estas de sistematicidad y todo eso se basa en una concepción del derecho. También les puse los textos de Atienza, se los puse como complementario, pero Atienza explica todo esto que estoy diciendo. Si no entienden bien esos textos, lean Atienza, que son un poquito más sencillos, y van a poder encontrar, y es como un manual, ¿no? Este también es un manual, pero bueno, es un poquito más profundo. Y van a poder encontrar elementos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entre las diferencias de estas tradiciones filosóficas, fíjense que hablé de los contextos históricos, hablé de la creación del derecho y también de la aplicación, porque acuérdense que nos interesan esos dos ámbitos metodológicos, no solo
no solo, cuando se hablan de métodos hay que pensar un poco en la creación y en la aplicación, ¿no? Y en los fundamentos de legitimidad del derecho. Bueno, díganme si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, pasamos al otro equipo, crisis de la concepción tradicional, que en este caso es de positivismo jurídico, de esta concepción justamente, y ya la primera escuela de positivismo jurídico en el siglo XX, que sería Hans Kelsen, que es el famoso normativismo formalista. Bueno, yo le llamo así, ahí el autor usa sus propias. Vamos adelante. ¿Quiénes son los compañeros y compañeras? Nosotros, profesor, en un momento, por favor. Adalai. A ver, ¿me dicen quiénes son? Adalai, ¿quién más? Jair y Areli. Vale. Areli. ¿Areli qué? No está Areli. Eli Rodríguez. Vale. Profesora, yo Adelante. tengo prendida mi cámara, pero me veo muy oscuro, entonces Sí, no sé ya si te haya vi. problema. No, La voy a dejar prendida de todas formas. sí, pero te veo oscuro porque no tienes luz ahí o qué. Sí, estoy bien alumbrado, pero ha de ser mi laptop que Ah, que ya se está ya está muriendo. Está descontinuado. lacto. Sí. Uy. Sí, debe ser tu cámara, porque tal parece como que estuvieras en un lugar oscuro. Pero sí te ves. Ujú, no. Sí, pero sí, es mi laptop. Vamos. Adelante. Chicos, chicas. ¿Ya se ve o todavía no? No, Areli, todavía no se ve. Eso, todavía está cargando. Te digo que lo vuelvas a cargar. Areli, si puede, que lo vuelva a cargar. Porque a veces, si en ese momento el internet estaba más o menos, entonces como que se queda ahí trabado. ¿Ve, no? No, todavía no. A ver, deja de compartir. Ya Ya está. se ve, ya se ve. Ya está. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a exponer el tema de la crisis de la concepción tradicional y posteriormente abordaremos el tema del positivismo jurídico de Hans Kelsen. Para iniciar, los dejo con mi compañera Areli. Bueno, voy yo primero en el orden de la exposición. Vamos a esperar a que cargue la diapositiva, pero mientras la voy platicando. Ok, bueno, vamos a hablar en nuestra exposición de la crisis de la concepción tradicional. En este vamos a referirnos a que esta concepción lógico-deductiva tradicional de conceptos empieza a derrumbarse y empieza a entrar en un proceso de cambio a una concepción más dinámica. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente, pues ahora sí que las explicaciones, ya no se solventan los problemas y los conflictos irresueltos. Entonces, vemos que desde 1861 comienza un proceso de revisión de la estructura jurídica que lleva fundamentos, de los fundamentos de la ciencia jurídica que se ponen en observación. Y esto quiere cambiar a un derecho puesto en práctica, a un derecho puesto a la realidad de las cosas. Y hasta abajo les puse una frase de Julius von Kirchmann, que es una crítica contra la concepción tradicional, que dice que 3 palabras ratificadoras del legislador pueden destruir bibliotecas completas. Esta fue la primera parte.
se critica el formalismo jurídico del método de la jurisprudencia de concepto, alejamiento del valor práctico de las instituciones respecto al mundo de la realidad. Y esta crisis que empieza a ver se da más que nada por el fundamento, los conceptos y los dogmas que ya se tenían anteriormente, en realidad no estaban como teniendo esa relación. Oye, Areli, Que Areli, si tienes tu perrito ahí, le podrías decir que le podrías aguantar un tantito. Es que no se te escuchó. A ver, empieza de nuevo, vale. No sé si eres tú Sí, la del perrillo. Da lo mismo, un perro, que no podemos, o una perrita, no podemos hacer otra cosa. Vuelve, porque no se te escuchaba, ¿vale? Sí. Diciendo que esta crítica que se hace al formalismo jurídico del método de la jurisprudencia viene más que nada por el alejamiento del valor práctico de las instituciones respecto de la realidad. Se fundamentaba en que los conceptos y aquellos dogmas estipulados durante cierta época no estaban respondiendo a la realidad. Bueno, otra cosa que también se refleja en el texto es que Ring hace una propuesta de jurisprudencia pragmática en donde manifiesta que no hay ningún precepto jurídico que no deba su origen a un objetivo, es decir, a un motivo práctico. Ese motivo práctico era lo que se debía reflejar en las normas y que no se estaba haciendo. Notación, aquella norma que se tenía como universal con la realidad que se estaba viviendo. Posteriormente nos habla de que el derecho en consecuencia solo conoce una fuente, que es la misma práctica, que la ciencia jurídica no debe estructurarse lógicamente y hacer del objetivo del conocimiento el objetivo o la medida de la acción. Y en la medida del derecho no es la verdad absoluta, sino la relativa del fin. Esto suele, pero más adelante vamos a irlo desarrollando para que quede más claro. Ok, compañeros, pues bueno, esta es un movimiento o escuela que se caracteriza por un sentido crítico, que tiene como un objetivo primordial, pues básicamente las ficciones e inconsistencias del método lógico-deductivo. En nuestra pantalla tenemos ahorita un personaje llamado Francois Guénon, quien fue quien realizó una aguda crítica de los excesos del positivismo jurídico. Esto dentro de la escuela de la exégesis y el logicismo mitológico de la jurisprudencia de los conceptos. Entre su revisión filosófica de la ciencia jurídica se encierra una crítica mediática y profunda de la concepción tradicional del método jurídico y la teoría de las fuentes del derecho. Esta apuesta por la libre investigación científica y la necesidad de completar las fuentes del derecho positivo formal. Ok, bueno, hasta ahora hemos visto que las críticas van encaminadas a un derecho estático que no cambia y a un derecho que en la realidad tal vez no sea tan correcto, llevándonos a una solución que, pues, entre muchas soluciones del silogismo, estas son ficciones que pueden no ser la solución correcta, más sí una solución que surge de todo el espectro de soluciones posibles. Bueno, nacen dos corrientes, nace el antiformalismo y las corrientes liberalistas. Estas corrientes se desarrollan al mismo tiempo y aquí les expongo cuatro ejemplos de estas corrientes de liberalistas, que es el movimiento libre de derecho de Eugene Ehrlich, el de Kantorowicz, la jurisprudencia de intereses, y algunos autores que surgen
también, bueno, también esto se ve reflejado la necesidad de esta puesta en práctica del derecho en el derecho anglosajón. Y esto se ve más encaminado en la agrupación de autores y de juristas que se juntan para crear el realismo jurídico. Y bueno, la perspectiva funcionalista lleva a estudiar que el derecho en acción, lleva a estudiar el derecho en acción y los fenómenos jurídicos como una obra de ingeniería social. Y también se toman en cuenta ya factores subjetivos, económicos y sociales que no se tomaban en cuenta, pero que a la práctica y a la realidad mueven al derecho y son muy necesarios para entender la dinámica de este. Bueno, hablamos de la crisis, se va a configurar un paradigma crítico de amplio alcance que cuestiona los fundamentos del método lógico deductivo de la ciencia jurídica que estuvieron presentes durante el siglo XIX. Hablamos de que se requiere de volver a la vista la realidad que debe tener el derecho. En teórica se desplaza a los libros y se busca llegar a un derecho vivo en donde la decisión es un factor lógico para cobrar relevancia lógica. Esto quiere decir que con esta transición del método para llegar al derecho vivo, se busca que se termine con eso, de que el derecho no está respondiendo a las realidades sociales. El derecho vivo lo que va a hacer es que esa norma que está plasmada en los documentos pueda convertirse en derecho vivo al aplicarse justamente a las necesidades sociales. Necesidad de tener en cuenta la incidencia de factores externos que pueden ser técnicos o lógicos que desbordan el marco de las abstracciones lógicas. El dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico, la presunción de la existencia de una voluntad racional es el texto de la ley, la intervención meramente técnica lógica del intérprete en la aplicación de la ley, etc., son rechazadas como meras funciones o postulados ideológicos. Igual se busca que el derecho no se quede nada más en una idea o como bien lo mencioné, sino que realmente sea un derecho vivo y que se pueda aplicar a la sociedad que lo necesita. Muy bien. Refiriéndonos a las características más importantes de la corriente antiformalista, establecemos el desplazamiento del pensamiento jurídico hacia el derecho vivo o derecho en acción. Según el autor Holmes, apuesta por el conocimiento del derecho orientado después de un interés práctico. Dentro de este, el voluntarismo, que lleva a reconocer que el derecho no es otra cosa que las decisiones a través de las cuales se aplica. Los autores realistas reclaman para el juez la necesidad de prestar atención a los antecedentes sociales y económicos que en esta época había. Mas, sin embargo, Jenny apunta que las corrientes antiformalistas del derecho son una reacción contra el corazón de la filosofía política del positivismo. La teoría del derecho de comienzos del siglo rechaza radicalmente el método lógico-deductivo que había predominado en las ciencias jurídicas del siglo XIX. Ok, bueno, la pretensión de encontrar la solución de los casos a través de la mera exégesis o a través del proceso lógico-deductivo es una simple ilusión sin fundamento. Esto es lo que nos explican estas corrientes. Y tiene que haber una verdadera aplicación y creación del derecho. ¿Por qué? Porque el legislador humano no tiene no es capaz, no tiene la capacidad de siempre resolver los casos mediante hipótesis, mediante su propio razonamiento. Entonces tiene que haber, antes de eso, una puesta en, tiene que haber una creación de una norma
establecida y que esta norma pueda reflejarse en el derecho puesto en práctica y así poder llegar a soluciones más veraces, más certeras. Entonces, hasta ahora hemos visto que la crítica va encaminada a, en primer lugar, que no, el proceso lógico deductivo ya es insuficiente para las nuevas necesidades de la sociedad, y esto se tiene que completar con nuevos factores que tienen que estar establecidos en la norma. No es suficiente con la propia interpretación del jurista, y esta no puede quedarse simplemente en eso. Tiene que haber creación. Si el intérprete de la norma va a interpretarla y va a desarrollar y va a llegar a través de eso a la solución de un caso concreto, no puede simplemente a través del silogismo jurídico dejarlos hasta ahí y que esto tenga una validez simplemente porque viene encaminado de una premisa anterior. Tiene que haber una creación del derecho, tiene que el intérprete a través de la jurisprudencia tiene que crear derecho, y hasta ahora esto no se había puesto en práctica, y es también una de las críticas a la jurisprudencia de la concepción tradicional. Bueno, otra de las cosas durante este capítulo que también se menciona es que se empieza a apostar por la libre racionalización metodológica del proceso real y otra ponderación de los intereses que reconoce y ampara la ley. Como objetivo principal, ¿cuál se da esta crisis? Es el buscar reconstruir la posibilidad de dentro de este margen de discrecionalidad. Esto quiere decir que el modo ya no podía abarcarlo y no podía hacerlo. Al no reconocer este margen de apreciación aplicando el derecho positivo, surge una situación de falta de certeza. Se justificaba al seguir todavía con aquellas corrientes y naturalistas que no se habían erradicado del todo, se podía dar una certeza jurídica a las normas que se tenían. La persona, la interpretación que podría hacer una persona a otra podría ser completamente diferente. Las interpretaciones que pudieran hacer los operadores jurídicos igual eran diferentes, entonces lo que buscaba con esta crisis era llegar a una certeza. El realismo jurídico del juez Holmes busca establecer un cuerpo de predicciones y por quienes tienen que utilizar el derecho para formular nuevas previsiones sobre las efectivas, que es lo mismo. Si tenemos decisiones jurídicas efectivas, una certeza en el derecho, y si tenemos una certeza en el derecho, tenemos una legitimación. Gracias desde la voluntad y de los fenómenos jurídicos en funcionamiento, comienza un nuevo esquema de legitimar las decisiones jurídicas, que fue lo que les mencioné, como correctas o definitivas. Otro punto importante a resaltar es que el tránsito de una concepción dogmática conceptual está en la que los actos de producción y aplicación de la norma son desde un principio dinámicos. Y crear con esto un derecho dinámico, y con la creación de este derecho dinámico hacer el positivismo jurídico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Pueden dejar de compartir un momentito? Vale. Bueno, hasta aquí. Que realmente la crisis de la concesión tradicional son toda una serie de escuelas y tradiciones que se dan también en la segunda mitad del siglo XIX. Esto es algo que como que no comentaron tanto desde el punto de vista del contexto histórico para que lo entiendan, justamente a partir de la evolución de las escuelas formalistas y toda esta tradición antiformalista que ellos plantearon, todos los elementos que ellos plantean estas, que no son escuelas, es un movimiento, se plantea como un movimiento sociojurídico,
no son escuelas en sí, sino autores que sí plantearon discusiones muy fuertes frente a todo la tradición formalista del siglo XIX. Y de hecho, si ustedes buscan las fechas, algunos de estos autores son de finales del siglo XIX, algunos son de principios del siglo XX, como es el caso de Eugene Rich, que tiene toda una polémica con Hans Kelsen, no con los del siglo XIX, sino con Kelsen más adelante. Y Oliver Holmes, que es de finales del 19, principios del 20 como juez. A ver, ¿cuáles son los elementos fundamentales que ustedes dirían critican y no critican estos autores respecto a las escuelas formalistas del siglo XIX? ¿Cuáles son las críticas fundamentales? ¿Quién me las resume? O sea, las críticas de estos autores hacia las corrientes formalistas de las tradiciones conceptuales. Sí, no solamente son tradiciones conceptuales, el tema de tradición conceptual se le dice así porque las tradiciones formalistas, como les dije hace un rato, eran abstractas y generales, ¿se acuerdan? La abstracción y la generalidad implica que se le aplica el derecho a todos, pero que tú en un código y en una constitución vas a tener conceptos generales, conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, para que lo entiendan bien, para que no vean esto en el vacío, el artículo 1 de la Constitución, todos los derechos humanos, todas las personas gozan de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y establecida en esta Constitución y aprobada o ratificada por México en los tratados internacionales ratificados por México, ¿no? La primera oración de la Constitución. ¿Ya están viendo constitucional? No. Sí. Bueno, entonces, cuando tú analizas ese enunciado jurídico, ¿cuántos conceptos hay? Todas, ¿qué quiere decir todas? Personas, derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, los tratados, eso también es un concepto que implica, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías establecidos, garantías también es un concepto, establecidos en esta Constitución y ratificados en los tratados internacionales por el Estado mexicano, algo así dice, ¿no? Y entonces, cuando vienes a ver, está lleno de conceptos, es un solo enunciado, una primera oración, está lleno de conceptos. Y eso es un poco lo que defienden los formalistas, ¿no? Por ejemplo, es que no lo enfoqué así en la explicación, pero Savigny, cuando le buscaba el espíritu del pueblo, que era el espíritu histórico, objetivo, que tenía una tradición histórica y que era la que había que buscar, ¿para qué? Para ponerla en las leyes, pero cuando dije ponerla en las leyes, ese espíritu iba a estar en los conceptos. Cuando él habla de las leyes, no habla de la articulación sistemática únicamente de la ley, sino de todos los conceptos que se regulen. No sé si me entienden, ¿me comprenden eso? ¿Comprenden por eso se critica la noción conceptual, la tradición conceptual abstracta, ¿lo viste? Por eso digo, no son las escuelas conceptuales solamente, es todas estas escuelas formalistas que al final tienen todas estas nociones, ¿no? Sigo abundando para que tengan más elementos y comprendan bien las escuelas. Al final el objetivo, según vimos en el programa, es que ustedes no ven escuelas ninguna, nunca. Entonces por eso las estamos dando, para que las conozcan en el ámbito de creación, aplicación del derecho metodológico, pero también para que ustedes entiendan que todo esto ocurrió históricamente con el derecho, ¿no? Y que sepan dónde ubicarse después. Eso al final de la unidad lo vamos a debatir un poquito más, el dónde ubicarse ustedes. Pero bueno, adelante, Yair. Más que escuelas son corrientes de uso. O sea, yo entiendo el antiformalismo y el liberalismo como corrientes de las que nacen a posterior, pueden hacer escuelas, como fue el caso del realismo jurídico, que se dio, en el caso del sistema jurídico anglosajón. No sé si estoy bien en esa parte de que quiso dar a entender. Estoy de acuerdo. El antiformalismo son como autores que son críticos de los formalistas del siglo XIX. Son autores, François Genis, Philip Hepp, de hecho también von Jering. Jering hace un libro sobre la jurisprudencia de conceptos,
Rudolf von Jhering, el alemán, pero después hace un libro sobre la jurisprudencia de intereses, el propio Jhering. Entonces Jhering se pasa de ser formalista a ser antiformalista. Es Cantor Owl, la Escuela Libre de Derecho, todos ellos, exactamente. Son autores que el Oliver Holmes como juez, cuando hace todo el discurso aquel, que el Oliver Holmes nunca escribió nada, escribió un ensayito diciendo que el derecho era una... ¿De qué precedentes sistemáticos hablaban en el mundo? Si realmente lo que existía era que los jueces se levantaban un día de mala leche, así dice, no lo dice tal cual, pero decía que la gente se levantaba de tan mal gana, el juez, y si ese día le había ido mal en su casa, se levantaba hasta con mala leche, o de hostias, dirían en España, o de, ¿cómo diríamos aquí? De mal plan, ¿no? ¿Cómo diríamos aquí? Que estás de mal gen, de malas, y llegabas al estrado y el que llegara te lo ibas a madrear, así decía. Lo dice así con sus palabras en el siglo XIX, ¿serio? Pero lo dice así cuando tú lo lees, tú dices, no manches, este tipo. Dice que tiene que ver mucho con el espíritu incluso del estado de ánimo de los jueces, de cómo se levantan cada día desde su casa al estrado. Es tremendo eso, es durísimo, es como decirte, el derecho no existe. Lo que existe es mi estado de ánimo diario. Y yo llego al estrado y entonces viene uno con una multa y le meto 500, que tengo que poner una multa, que tengo que decir cuánto es y le meto $1000, cuando a lo mejor podían ser 100 o 50. Y así hace una explicación de que realmente el derecho va muy vinculado a lo que los jueces quieren hacer del derecho, y aunque te digan mucho de que ellos no crean derecho, ni mucho menos, hacen lo que quieren con la interpretación. Y esa es la base de la Escuela de Realismo Jurídico. Tienes toda la razón, Yair. Y ahí escuchen muy bien, Dalia, Estefanía, porque Oliver Holmes justo es la base para ustedes que van a exponer realismo jurídico estadounidense, es la base de esas escuelas que después vienen, que tienen una posición epistémica escéptica completamente frente al derecho. El derecho escéptica es, vayan a la epistemología. Escéptico es, el derecho no existe. No puedo saber qué es el derecho. Es eso. No puedo, fíjense, acuérdense, la posición epistémica del conocimiento es, no puedo acceder al conocimiento. Llevar al derecho es, no puedo saber qué es el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho se mueve en una gama de interpretaciones tal que nunca voy a llegar a tener certidumbre en cada caso de qué es lo que va a pasar. Y en el caso del realismo jurídico estadounidense, Jerome Frank hace un análisis impresionante, lo van a leer, ahí están los textos, ya los subí. De hecho, amplíe un poco esta unidad para que veamos estas escuelas, porque es impresionante lo que ellos plantean del derecho y te lo desgajan. Y eso pasa mucho en Estados Unidos. Vean la serie esta, How to Get Away Murder. ¿Se acuerdan de esa serie? ¿La conocen esa serie? De Viola Davis. Sí. How to Get Away. Claro, es una serie que yo no recomendaría éticamente, ¿no? Sí, tampoco, no la recomendaría éticamente, pero sí la recomendaría para entender cómo funciona el derecho en Estados Unidos. ¿Saben cuál es otra que es buena para esto, pero que incluso tiene más elementos, más que How to Get Away Murder, que tiene una lógica dramática? How to Get Away Murder tiene una lógica dramática muy interesante, muy tensa, mucho drama, y te mantiene así viéndola. Sobre todo las primeras temporadas, ¿no? Ya después siempre rebajan. Hay una temporada dedicada al proceso de a las discriminaciones en Estados Unidos, y la abogada se dedica a hacer una class action, una acción colectiva contra la discriminación. Dentro de su propio drama de toda la serie, ¿no? Que la serie es todo un drama de asesinatos y cosas. La otra serie es The Wire, la famosa serie The Wire, no sé si la conocen, pero esa la ponen solo en HBO. La pueden buscar en internet, o la pueden buscar pirata. Esta sí, esta también, esta aunque el centro es más policíaco, aquella es más de una abogada, este es más policíaco,
Es muy interesante porque en el fondo también sale el fenómeno del derecho en Estados Unidos, de cómo realmente tú haces todo lo posible por ganar los casos y te vale madre lo que dicen los precedentes y las normas. Les vale. No es un tema de precedentes, es un tema de cómo ganas el caso. Por encima de todo y de cualquier parámetro ético y todo esto. Bueno. Bueno, hasta ahí. A ver, Yair, al final explica, porque ya nos agrandamos, al final explica cuáles son las diferencias que tú ves fundamentalmente. A ver, Yair o quien quiera, me da lo mismo. Si lo leyeron otros, quien deseen. Ellos, la exposición está bastante bien. Son los elementos fundamentales. O sea, le expongo las críticas que yo noté con lo que se quiere terminar. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales o cuáles son las críticas fundamentales de estas escuelas resumidas a las formalistas o de estas autores a los formalistas? Ok, pues bueno, dos que yo identifiqué muy importantes, es como usted lo estaba mencionando, que el derecho, bueno, a través de la concepción tradicional, pues no se analizaban estos factores psicológicos, sociales, que, como lo mencioné durante la exposición, realmente sí influyen en el derecho. Esta es una de las principales críticas que hace el realismo jurídico encaminado hacia la crítica de los jueces. Y otra de las críticas es que estas decisiones, pues ahora sí que resoluciones, no crean derecho en el momento. O sea, no es un derecho creado por parte de los intérpretes de la norma. ¿Por qué? Porque ellos solamente se basan a través de silogismos a dar resoluciones, pero no se plantean una norma anterior o no dejan un precedente ahí establecido. E incluso una de mis compañeras lo comentó, como me parece que Jenny, que él deja, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el asunto es que dejan un precedente, quieren dejar un precedente de resoluciones para que a posterior quien tenga la necesidad de poder, bueno, de tener que resolver un caso, tengan que basarse. Entonces, una de las principales críticas también sería que no están creando derecho verdadero, y esto también lo vamos a ver con lo que continuamos con lo de Kelsen, de que él explica que sí tiene que haber una creación por parte del intérprete de la norma de un derecho. Y bueno, esas son las dos críticas que identifiqué. No sé si mis compañeras quieren agregar más. Adalai, adelante, muy bien. Y Areli después. Bueno, también hay que agregar que pues se dedicaba a la libre investigación científica y pues básicamente la necesidad de completar las fuentes del derecho positivo formal, pero también abarcaba cuestiones pues más éticas. ¿Cómo qué? ¿O quién abarcaba cuestiones éticas? A ver, adelante. Pues, por ejemplo, Francois hizo una crítica ante los excesos del positivismo jurídico y pues a la escuela del exégesis. Y pues básicamente él abordaba los temas que relacionaban ya a la sociedad y sus necesidades en la lectura. Muy bien. Pero eso no es ético, esos son elementos sociales. ¿Está bien? Adalai, no es un tema ético, es un tema social. Lo ético tiene que ver con valores, y los valores serían lo que es bueno y lo que es malo. Claro, en el fondo, cualquier tema tiene una valoración ética, pero no está hablando de la justicia, por ejemplo, está hablando de que realmente hacía falta ejercer el derecho con una vinculación más relacionada a los temas sociales, ¿no es así? A las necesidades sociales, que el derecho no había resuelto ninguna necesidad social, aunque tuviéramos muy buenas constituciones y muy buenos códigos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí es eso, ¿no? Profesora. Vale. ¿Areli? Justo eso de la certeza jurídica que no se tenía, y es por eso que se hace como esa transición. Areli, no se te escuchó. ¿Puedes volver?
Sí, ¿ya se escucha? Sí. Bueno, otra de las cosas que también se criticó fue la falta de esa inicio de este capítulo, del de la crisis de la concepción tradicional, dice que cuando se hace algún cambio con esa tradición, con esa concepción tradicional, sino que al menos se debe esperar una segunda. Sí. Entonces, en cuanto a que buscaba como esa transición de llegar a algo absoluto o algo que le diera una certeza jurídica, era como el principal objetivo que tenía. Pero Bueno, otra de las cosas... lo que se escucha es que se escucha mal. Tú empiezas la oración y después se te van 2 o 3 palabras. Lo que sí se critica es la certeza jurídica. A ver, el formalismo jurídico pone en la mesa temas de seguridad, temas de certeza, temas de abstracción, generalidad, neutralidad, separación de la política, de la moral. Eso es el formalismo jurídico, ¿no? Grandes codificaciones que tenemos que respetar porque es la voluntad del legislador y porque es la voluntad soberana del pueblo y por tanto vamos a sumarnos o a la letra de la ley o al precedente. Esos precedentes de esa letra de la ley son abstractos, son generales, es para todos y todas, y además son neutrales y por tanto están separados de la moral, de la política, de la economía. Y el otro elemento es esto, porque es de la única manera que vamos a tener certeza jurídica. Y justamente todos estos valores son los que critican esta escuela. Todos estos valores son los que critican esta escuela. Estas escuelas, estos autores que ellos expusieron, todos esos valores de certeza, de seguridad, de completitud, de un sistema completo y coherente, todo eso lo van a criticar. ¿Por qué? Porque el derecho porque realmente hay graves problemas sociales. A ver, si quieres comentar algo, Ivonne, adelante. No era justamente eso, profesora, que ellos particularmente cuestionan ese ideal de plenitud, de que ya Exacto. lo que tenían establecido los formalistas lo abarcaba todo. Y tiene mucha relación con lo que mencionaba mi compañero Yair, de que habían otros elementos como extralegales que también debían ser tomados en cuenta. Exactamente, exactamente. Algo más, y justamente lo interesante acá, y es muy importante, es que ellos van a ser muy críticos de esa concepción no solo de plenitud, de completitud, de que el sistema es completo, que es coherente. Por ejemplo, no creían que había lagunas jurídicas, ni contradicciones sociales, ni contradicciones jurídicas en las normas. No, 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 todo. Ya esa norma era como una norma, se vuelve la norma un fetiche, ¿no? El lenguaje jurídico, un gran fetiche. Y se vuelve un gran espacio donde ese es el derecho, única y exclusivamente. Ahora, miren, antes de pasar a Kelsen, vamos a hacer una relación con la unidad 1. El tema es, ¿a qué se parecen las escuelas formalistas y en materia de filosofía, de la ciencia, de todo lo que vimos en la unidad 1, de las escuelas tradicionales, y a qué se parecen las escuelas antiformalistas en el siglo XIX? A ver si alguien se acuerda de las escuelas que vivimos en el siglo XIX en el debate de las ciencias sociales. ¿Se acuerdan? Era el racionalismo crítico, ¿no? Y otras No, más, pero siglo no recuerdo. XIX, no. El racionalismo crítico es de Popper y el siglo XX. No, positivismo filosófico. ¿Quién está hablando? Porque no se escucha. A ver, ustedes Soy yo. llevamos un semestre aquí hablando por esta cosa. No pueden abrir el micrófono, decir algo y quitarlo porque no se escucha la voz, el sonido se traslada. Tienen que abrirlo un rato, abrirlo, hablar y esperar y después lo cierran. A ver, Mildred, de nuevo, ¿cuáles son las escuelas? Veíamos el positivismo filosófico. Muy bien. ¿Y cuál más? ¿Cuál es la que criticaba el positivismo filosófico? Justo en el siglo XIX. ¿No se acuerdan? ¿No?
Uf, 0 en el examen tienen. La hermenéutica. Y justamente, a ver, el positivismo filosófico estaba basado en la racionalidad y en la empiria, eso estamos de acuerdo, no hay ningún problema, y en el método científico, pero justamente los principios del positivismo filosófico son los que me interesan ahora. ¿Cuáles son los principios del positivismo filosófico? A ver si se acuerdan un poquito. Lo vimos en clases. Profesora, A ver, sería Naomi. el realismo metodológico, Ajá, muy bien, ideal metodológico, muy bien. el, algo de el afán de control y dominio, algo así. De la naturaleza, que era que en este caso era de las cuestiones Ajá. sociales, porque de la naturaleza lo tenía la revolución científica, muy bien. Y la explicación de las causas y los efectos, ¿no? De las cosas. ¿Se acuerdan? Ajá. Esos eran los 4 principios. Cuando tú lees las escuelas formalistas, en el fondo es lo mismo. Las escuelas formalistas tienen una sola forma de crear el derecho, una sola forma de aplicarlo. Eso es monismo metodológico, un solo método. En este caso, la forma de crearla es desde el legislativo y la forma de aplicarlo es desde los métodos lógicos deductivos, el silogismo jurídico en el sistema románico, el analógico en el sistema anglosajón. Están todo el tiempo muy concentrados en tener certeza con el derecho, ¿no? En seguridad, certeza, en que el derecho nos tiene que dar esa seguridad y certeza en el ámbito jurídico social, ¿no? Jurídico sobre todo. Y eso tiene que ver con el ánimo de control, pues. Ya el monismo metodológico hace los días y el ideal metodológico, cuáles eran los métodos ideales. Y por último, la explicación causal de los fenómenos se ve muy claro a la hora de exponer, por ejemplo, el ámbito este. Ustedes, a ver, ¿se acuerdan del silogismo jurídico, no? Mire, este es el silogismo jurídico. ¿Se acuerdan del silogismo jurídico? A ver, nos cuenta, Moneno, Sí. nos comentas de nuevo. Sí, bueno, este habla de que toma una premisa, la premisa mayor como aquella que es la norma general y abstracta, y la premisa menor, que son los hechos, es decir, esa acción o ese acto que va a estar ligado o va a tener un significado en virtud del derecho. También en otra parte habla de la premisa mayor como la ley general, y la premisa menor, repito, esta acción que se va a dar o como resultado después de haberla aplicado a una ley, ya sea la liberación, la sanción o la pena. Ok, la consecuencia jurídica, ¿no? Vamos a ponerlo así. Este se le llama silogismo. ¿Por qué ustedes creerán que estoy dándole tanto espacio a esto? Porque realmente estas son las bases de lo que sigue en el siglo XX. Lo que cambia en el siglo XX en Hart y Kelsen son determinados detalles de todo este proceso. Cambian cosas, pero no todo, pero la base es todo esto, ¿eh? Y esto es lo que realmente ustedes aprenden como, como positivismo. A ver, ¿quién quiere? Dime, adelante. Sí, bueno, de hecho en la lectura sobre el positivismo jurídico de Kelsen es lo que se menciona, que bueno, ya al final igual lo pusimos en la presentación, que como tal él no logra terminar con ese método deductivo y puede decirse que la idea que tiene de fondo o la esencia sigue siendo lo mismo y solamente va a cambiar como la perspectiva desde la cual en este caso va a haber el derecho. Pues exactamente. Muy bien. De todas maneras, no importa que no lo podamos ver hoy, pero lo importante es que esto quede muy claro, ¿no? Y esto no es otra cosa. Cuando ustedes lo ven así, mírenlo. A ver, voy a hacer ahora un dibujo acá. Más bien. Esto es así. Esto es
de lo general a lo particular, ¿no? De la premisa, disculpe, es un poquito hasta acá, es hasta acá. De la premisa mayor, que es general, a los hechos y las conductas, que son particulares, a la conclusión, ¿vale? Pero esto es regularmente, cuando tú hablas de una apreciación, un razonamiento deductivo, porque esto es lo que es, esto es un razonamiento deductivo completamente. Esto es un razonamiento deductivo. Cuando hablas de esto, estás hablando de que no solamente que es una cosa general o particular, sino que es causa-efecto. ¿Por qué? Porque justamente tú vas a el silogismo de subsuntivo o de subsunción de los hechos y las conductas. La subsunción es este proceso que está aquí. Yo analizo hechos y conductas, que es lo que ustedes hacen hoy en las normas. Eso es lo que se hace todo el tiempo hoy. Claro, esto tiene muchos matices hoy, pero el tronco del análisis de ese método jurídico es esto. Tú analizas hechos y conductas, acciones, etcétera, todo lo que tienes, y buscas que estos hechos y conductas se subsuman en la hipótesis normativa. Las normas jurídicas tienen hipótesis normativas. El que mate a otro tendrá privación de libertad de 5 a 10 años. ¿Está bien? ¿Cuál es la hipótesis normativa? Matar a otro. El que haga esas acciones debería ser sancionado. Por tanto, lo que tú vas a contrastar siempre es tus hechos y tus conductas y acciones que tienes en un juicio penal, por ejemplo, respecto a esa hipótesis normativa, ¿no? Ahora, si el que mata a otro, además lo hizo con alevosía, con nocturnidad, con ensañamiento, ¿no? Se le agregan como aspectos en la conducta que son más graves. O si lo hizo en defensa propia, se le añade a un aspecto en la conducta que implica menor gravedad. O si lo hizo en estado de ebriedad, porque iba manejando, realmente ya incluso no es un homicidio culposo, sino un homicidio no culposo, porque nadie que toma quiere matar a nadie. La gente toma, sale borracha a la calle y mata a la gente en un accidente, pero no porque lo quiera hacer, nadie lo quiere hacer eso. ¿Se entiende? Nunca nadie quiere hacer. Estoy poniendo casos muy específicos para que entiendan. No sé si esto se los han dado en lógica o algo, pero esto es pura lógica de las normas jurídicas. Entonces, es importante que ustedes entiendan esto. Porque justamente esto es lo que les van a enseñar en la carrera. Lo que yo quiero es que enseñarles esto y después enseñarles a que esto no solamente es así. Justamente. Que esto es así, pero además hay más cosas. Y justamente esto, cuando tú miras todas las escuelas formalistas y las críticas que hicieron los chicos y las chicas, Yair, a ver, que ahora no... ya se me fueron los que... Adalay y Areli, exactamente. Cuando tú haces esto, te das cuenta y tú dices, es que los formalistas eran positivistas por excelencia, pero positivistas bajo sus principios. Es crear leyes abstractas generales a partir de qué, de grandes codificaciones, pero tú dices, ¿qué tiene que ver con positivismo? Pues que creía en la certeza de ese sistema, un sistema completo, coherente, que te daba seguridad, que te daba certeza. Ese es el principio de seguridad y certeza de las leyes sociales. ¿Y cómo explicas causalmente los fenómenos? Porque haces el silogismo jurídico, le explicas. Esto es una causa-efecto. Este silogismo jurídico es un proceso de causa-efecto. ¿Cuáles son los... para terminar, ¿cuáles son los hechos, las conductas, las acciones? Esa es la pregunta que tú te haces. Y si se subsumen esos hechos, conductas y acciones en la hipótesis normativa. Y eso es un proceso de causa-efecto. Si se subsume, luego entonces hay una consecuencia jurídica. Si no se subsume, luego entonces no hay una consecuencia jurídica. Por eso se llama hipotético deductivo. Es una hipótesis deductiva. ¿Sí lo están entendiendo? Estoy explicando pura metodología aquí, ¿eh? ¿Sí? Entonces, y eso a la vez es hipotético deductivo, el mismo método, aunque no sea igual que el método científico. No hace falta la comprobación empírica, pero es que en el fondo el método
el método mismo hipotético deductivo del positivismo. Es el mismo ideal metodológico. No sé si se dan cuenta de la analogía que les hago del positivismo filosófico con el formalismo jurídico. Son 4 principios: monismo metodológico, ideal metodológico, explicación causal de los fenómenos y control de la sociedad mediante el conocimiento científico-social, mediante ese método. En el formalismo, para mí hay monismo metodológico, ideal metodológico, que es este método, justamente el método del silogismo jurídico. La explicación causal del fenómeno se da mediante el método igualmente, y el control y la certeza del conocimiento que tiene que ver con el derecho es justamente tener ese derecho sistemático, coherente y pleno en las normas jurídicas establecidas. ¿Se entendió o no se entendió? No se entendió. ¿Sí o no? Sí. Y justamente, y ahora vamos al otro punto, y ya vamos a terminar, es justamente el otro punto es ¿a qué se parece el antiformalismo? ¿A qué se parece el antiformalismo? A la tradición hermenéutica filosófica. Si el positivismo se parece a el positivismo filosófico, el positivismo filosófico lo podemos hacer en sus principios una analogía al positivismo formalista. Justamente el antiformalismo jurídico le podemos hacer una analogía a la tradición hermenéutica filosófica. La de William Dilthey, la que dice que no puede haber un solo método, no un único método, no, fíjate, ellos dicen todo esto: no hay un solo método, no hay un solo, ya no me da tiempo de seguir escribiendo, no hay un solo método, no hay realmente, no puedes controlar a toda la sociedad, no puedes tener leyes sociales estáticas ni dogmáticas, es lo mismo que dicen los autores antiformalistas. No puede haber un derecho estático, ¿no? No puede haber que lo social nunca es universal, muy bien, Ivonne, exactamente. Y justamente lo que dice François Genil, todas las escuelas antiformalistas, es el derecho es un movimiento social. El Rich dice que el derecho es vivo, que está relacionado todo el tiempo con el movimiento de lo social, que tú no puedes tener un derecho estático, dogmático, que no se mueve, que además se interpreta. Es la misma analogía. Si ustedes analogan en el siglo XIX la hermenéutica a las escuelas antiformalistas, tiene mucho que ver en su crítica, cada cual en sus esferas, uno en el conocimiento científico-social y el otro en el conocimiento jurídico. Se analogan muy bien. Y ese era el punto, por eso de todas maneras no los dejé de seguir exponiendo a los chicos y chicas, para que ustedes analizaran y vieran la relación que hay de lo que vimos en la primera unidad a la relación de la segunda, porque es igual, es construcción del conocimiento del derecho. Y justamente los antiformalistas los que están es en contra de esos principios que están exponiendo los positivistas filosóficos. Esto no lo van a encontrar en ninguna lectura, este análisis que acabo de hacer. Este análisis solo lo van a encontrar en las clases. Y sí es importante que lo tengan claro, porque para eso necesitan repasar un poquito la hermenéutica y después leer el capítulo de la crisis de la concesión tradicional, y se van a dar cuenta cómo realmente en el fondo están planteando cosas iguales en diferentes campos, unos en el derecho, otros en el conocimiento científico social. ¿Está bien? Igual el positivismo filosófico, te lo vuelves a leer y lees la escuela formalista y vas viendo que sus principios de funcionamiento son muy parecidos en diferentes campos, unos en el conocimiento jurídico y otros en el conocimiento científico social. ¿Está bien? Hasta aquí la clase. 5 y 2 minutos. Pasen lista rápidamente y les mando un fuerte abrazo. Y me da mucho gusto.
Muy buena la exposición.